Fundación WWB Colombia. 40 años, impulsando el poder transformador de las mujeres. Pero tenemos la oportunidad de contar con personas, digamos, quienes mejor pueden orientar una conversación sobre continuum de capital. Consideramos nosotros primero Carolina. Carolina lidera una comunidad muy importante que es Latimpacto. Creo que Carolina, con su esfuerzo, ha logrado que la conversación sobre la inversión de impacto adquiera cada vez más relevancia. En Colombia nos falta mucho y sé que es una tarea titánica, pero ya por lo menos tener una comunidad en la que nos reunimos a conversar, en la que se intercambia conocimiento, en la que se encuentra información, es un punto de partida interesante. El tener estos espacios para poder conversar sobre inversión y sobre continuum de capital y cómo lo vemos muchas veces desde este tercer sector, es un espacio también importante que hoy podemos disfrutar en compañía de Carolina. Está Jorge Andrés Díaz de la Fundación ICE. La Fundación ICE es una fundación que viene desarrollando un trabajo muy importante en el apoyo a asociaciones de productores, logrando introducirlos en el mundo del acceso al crédito y al capital, tratando de superar una barrera que a veces ha sido infranqueable para muchas buenas ideas, y es cómo logro que la banca confíe lo suficiente en mí y yo no te presto porque no confío, pero si no me prestas, ¿cómo vas a confiar? Y digamos que ICE ha tratado de resolver un poco esta brecha, lo ha hecho de manera acertada en algunos lugares del país. También un poco son testigos de todas esas dificultades que hay para el acceso a capital, para muchas iniciativas que, siendo buenas ideas, no cuentan con el conocimiento suficiente ni hay un ecosistema en el que se puedan relacionar directamente. Y por último está Patricia. Patricia es una mujer que a punta de paciencia y trabajo se ha logrado abrir un espacio en el mundo de la inversión de capital, que es un mundo tradicionalmente, digamos, de hombres, en el que no es tan frecuente encontrar mujeres con el pulso que tiene Patricia. Patricia ha tenido la oportunidad de operar fondos de inversión, pero este año se metió en el elefante grandísimo de constituir un fondo de inversión de impacto, el fondo EWA. Nosotros orgullosamente decimos somos inversionistas del fondo EWA, porque siendo el primer fondo de inversión liderado por una mujer, pues esto hacía todo el match con lo que quiere hacer la Fundación WWB Colombia, que es promover realmente la participación de las mujeres en el entorno económico. Entonces tenemos la oportunidad de compartir con ellos tres. Vamos a escuchar un poco sus experiencias, vamos a seguramente llevarnos muchos aprendizajes y también muchas inquietudes sobre hacia dónde deberíamos movernos para lograr que la inversión de impacto y que este continuum de capital sea cada vez más sólido y logremos desarrollar soluciones para que cada vez más personas puedan acceder al capital y para que cada vez más inversionistas se atrevan también a poner su capital en este mundo donde sin duda hay muchas posibilidades. Falta conocimiento de ambas partes, falta acercar ideas con inversionistas, y gran parte de ese trabajo es lo que hacen las personas que nos acompañan hoy. Entonces agradecerles y a ustedes también por acompañarnos. Esperamos que sea un espacio bastante agradable para todos. Bienvenidas Carolina, Jorge Andrés, Patricia, esta es su casa y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, un gusto enorme estar con este grupo pequeño, porque lo que queremos es generar un diálogo con ustedes. No, aquí nadie, yo siempre digo que en los temas sociales, ambientales y de impacto no hay senseis, siempre nos estamos reinventando y lo importante es siempre, bueno, ¿qué puedo hacer más? Hace 2 semanas escuchábamos en la Asamblea de Naciones Unidas que la brecha, los recursos que se requieren para cerrar la brecha de los ODS es 4.3 trillones de dólares. Eso significa el 1% de los 430 trillones que hay en los mercados financieros. Si logramos atraer más capital de mercados financieros hacia temas de impacto, podremos superar, es el 1% nomás, esas brechas de los ODS de que tanto hablamos y que estamos solamente a 7 años y un poquito más para cumplirlos. Y de ahí nace esta importancia de entender bien qué es el continuo de capital. Como tú lo decías ahora, Snyder, tenemos a 2 representantes maravillosos. Una fundación que está invirtiendo recursos más a riesgo, más catalíticos, más pacientes, y un fondo de inversión de impacto que está diciendo no solamente quiero buscar retorno financiero, sino también tengo que buscar retorno social. Entonces, voy a contar un poco. Latimpacto, yo siempre digo, pues, no estoy vendiendo Coca-Cola, es una marca que surgió hace 2 años y
lo que hacemos es ayudar a movilizar de manera más estratégica el capital que se dirige al impacto. Y reunimos donantes, inversionistas de impacto, corporativos, para orquestar alianzas, porque claramente estamos conscientes que solo no lo vamos a lograr. Y la Fundación WW es un ejemplo claro de cómo teje redes, de cómo teje relaciones, de cómo desde el actuar mismo y sus inversiones está orquestando y está movilizando recursos hacia el impacto. Porque América Latina es una región llena de oportunidades y estamos convencidos que apalancar más recursos y hacer un uso más eficiente de los mismos nos va a permitir alcanzar ese desafío que tenemos con la brecha. Hoy día somos 156 miembros, invirtiendo desde Asia, Europa, Estados Unidos y América Latina, y convencidos que mayor impacto es posible. Y lo bonito acá es que se reúnen distintos actores, como lo decía. Se reúnen familias filantrópicas, se reúnen oficinas de familia, se reúnen corporativos, fundaciones familiares, fundaciones empresariales, firmas de servicios profesionales, una serie de actores que cuando se generan estas conversaciones entre distintos actores, todos con ese mismo propósito de cómo generar mayor impacto, es que empiezan a surgir nuevos temas, fondos. Entonces ahí pueden ver, digamos, algunos de nuestros 156 miembros y por supuesto con redes, y ahí resalto a la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, que es parte de Latimpacto. Y entendamos un poquito el continuo de capital. Siempre hablamos de dos extremos, la inversión tradicional y por otro lado la filantropía tradicional. Pero en medio de esos dos extremos hay acciones sucediendo maravillosas. ¿Qué pasa cuando yo solamente me fijo en la inversión tradicional? Cuando yo solamente estoy buscando rendimiento financiero. Tenemos el caso ejemplar de un Lehman Brothers, que ya sabemos las consecuencias que tuvo de solamente estar buscando unos rendimientos financieros y no fue capaz de decir, oiga, aquí hay algo más de lo financiero. Y eso es lo que queremos hablar del día de hoy. Y está el otro extremo, la filantropía tradicional, que sigue siendo válida para ciertas acciones. Entonces tenemos a un chef muy famoso, José Andrés, de origen español, trabaja en Estados Unidos, y él lo que se dedica es, cuando hay situaciones difíciles, ahora con la guerra de Ucrania, lleva comida a estas personas, hace unos voluntariados muy interesantes, y eso está válido. Pero eso no va a cambiar el hambre en el mundo. Tenemos que ser mucho más estratégicos en eso, sin perjuicio de que esas acciones estén bien. Entonces empezamos a ver un poquito todo lo que empieza a llamarse inversión responsable. Oiga, yo quiero empezar a mitigar riesgos, yo quiero ser rentable, pero quiero estar siempre por encima del mercado. Esto es todas aquellas empresas o aquellas personas que dicen, yo no voy a meterme en empresas que causen daño, no voy a meterme en una Philip Morris porque por ahí no va mi inversión. Empieza a haber un poquito de conciencia. Pero hay gente que va un poquito más allá y dice, yo quiero seguir por encima del mercado, quiero ser rentable con la sostenibilidad y quiero quiero mitigar a largo plazo esos daños. Y ahí encontramos a Microsoft. Pero hay gente que dice, no, yo quiero ir más allá, quiero invertir en empresas que vayan más allá. Entonces, ¿qué es ese más allá? Puedo a veces estar por debajo del mercado, a veces por encima del mercado, y lo que quiero es apoyar emprendimientos y organizaciones sociales que tengan ya modelos probados para poder trabajar en ellos y, por supuesto, crecer en mi propósito social. Y ahí podríamos mencionar al Banco W como un ejemplo de ello, pero les traigo una empresa que es Natura, reconocida por todos. Un señor, Guillermo Leal, comprometido con la sostenibilidad, y dice, vamos a trabajar por una mirada mucho más arriesgada y voy a sacrificar a veces retornos sociales. Y un poquito más allá, donde yo me uno, quiero validar soluciones, quiero trabajar en emprendimientos y quiero preservar mi capital, y me interesa mucho trabajar en colectivos, porque hacia allá tenemos que ir. ¿Cómo empezamos a crear fondos colectivos de inversión? Entonces está un ejemplo que traigo yo de la pandemia, cuando se creó la fábrica de vacunas en Brasil, que empezaron a trabajar distintos actores, desde empresas, fundaciones, fondos de inversión, para apostarle a crear vacunas cuando estábamos en un momento muy difícil de la pandemia. Entonces, en esta dirección es que queremos mostrar que, de acuerdo a mi gestión del impacto, de acuerdo a lo que yo quiero buscar de retorno, yo puedo saber en qué momento invertir. Y debo tener, a veces decíamos ahora al inicio con Patricia discutíamos,
tener dos billeteras, que es hacia donde, por ejemplo, va la fundación. Por este lado yo invierto en proyectos sociales, pero por esto le voy a apostar con mis inversiones a también a ser consecuente con mi propósito y voy a invertir en fondos de impacto. Entonces, ¿cómo no nos quedamos con una sola mirada? Como hoy día cualquier actor del ecosistema, llámese oficina de familia, llámese fundación familiar o empresarial, llámese fondo, llámese corporativo, tiene que tener una mirada integral de cómo invertir de manera más estratégica esos recursos a lo largo de este continuo de capital. Entonces, con esto, yo quería finalizar para poder dar acá dos casos, porque mencioné algunos, pero quería mencionar algunos casos puntuales de dos organizaciones que de manera decidida están en esa dirección. Entonces, voy a empezar primero por la Fundación IC, que ya Elena nos comentó brevemente qué hace, porque le está apostando realmente con este capital catalítico a generar desarrollo. Y pasaremos a Patricia, que ya toma emprendimientos que ya están dando un rendimiento para potencializarlos y generar impacto. Entonces, me gustaría saber un poco de ustedes cómo coinciden este continuo de capital y esa mirada de impacto que ambos en sus estrategias y sus ADNs tienen clarísimo. José. Bueno, gracias. Buenos días para todos. Les cuento súper rápido de ICE Fundación. Nosotros somos una fundación empresarial colombiana. El nombre completo es Fundación Julio y Astrida Carrizosa, la familia, de empresarios que decide generar impactos sociales en Colombia, pero con un modelo filantrópico diferente, sin hacer donaciones. Un poco la pregunta es cómo podemos generar impactos sin regalar la plata, ¿no? Generando cosas que se inviertan, enseñando a la gente a hacer empresas, ¿no? Ellos como empresarios decían, somos empresarios y queremos ayudar a hacer empresas. Entonces digamos que la tesis de impacto de la fundación nace primero de creer en la asociatividad y en el cooperativismo como motores de desarrollo. Y la familia cree que en regiones con condiciones muy difíciles o con mucha pobreza, con dificultades de acceso, con problemas de conflicto, el cooperativismo y la asociatividad pueden ser una solución para el desarrollo. Eso es lo primero. Lo segundo es que está claro que hay que ayudar a hacer empresas que sean rentables y sostenibles. Y lo que se encontró en ese momento es que muy pocas de esas empresas asociativas tenían acceso a la banca o a la financiación, en parte porque no estaban listas para recibir recursos, para recibir crédito. Entonces un poco la tesis de impacto nuestro al final es una tesis de inclusión financiera. ¿Cómo podemos ayudar a que las asociaciones o cooperativas de productores puedan ser sujeto de crédito de los bancos o puedan ser sujeto de inversión de los fondos de impacto? ¿Cómo las preparamos para que lleguen a ese punto donde otros puedan invertir en ellas? Entonces, la fundación inicia como un fondo de capital para dar crédito y lo que encontramos es que no estaban listas, muy pocas estaban realmente preparadas para recibir un crédito, no tenían contabilidad, no hay una estrategia comercial muy clara, no estaban muy claros cuáles eran sus costos. Entonces, no pudimos dar créditos, muy poquitos. En el 2016 recuerdo que evaluamos más de 100, en un año más de 100 asociaciones y dimos 5 créditos. Entonces, en el 2015, así que en el 2016 empezamos a crear un proceso de fortalecimiento empresarial que nos permitiera preparar a las organizaciones para darles crédito. Y hoy en día un poco lo que hacemos es eso, hacemos procesos de fortalecimiento en que preparamos temas contables, administrativos, revisamos su estrategia comercial, ayudamos a hacer vínculos con aliados comerciales y cuando vemos que hay como la gobernanza, dejar claras las reglas, digamos, de manejo interno, cuando eso está claro, ahí sí pasamos y damos el crédito y acompañamos el proceso de crédito. Entonces nosotros finalmente en el continuum de capital terminamos estando casi que al principio, después de la filantropía, digamos que nosotros hacemos una especie de créditos pues no filantrópicos, pero créditos de alto riesgo, de muy alto riesgo, ¿no? Asumimos unos riesgos muy altos con esos créditos, no hay garantías, casi que la garantía que tenemos al dar crédito es el proceso de preparación previo que hacemos con la organización, la confianza que se genera, el conocimiento del negocio. Así que en el continuum estamos al principio y en ese continuum pues estamos preparando organizaciones para que puedan pasar, digamos, a fondos de impacto o a bancos que están asumiendo ya riesgos un poquito más altos pensando en el impacto que se puede generar. Entonces, para no hablar mucho, en el impacto, en el continuum estamos ahí al principio, ¿no? de ese continuum sin ser filantropía, si son créditos de capital catalítico de alto riesgo. Sí, aquí yo resalto mucho, digamos, 3 pilares que siempre promovemos desde Lata Impacto. Son, el primero, cómo empezar a revisar finanzas sociales de manera innovadora. Cuando yo estoy generando impacto social, saquémonos
de la cabeza que es siempre a través de una fundación y que es solamente a través de donaciones. Hay una serie de mecanismos de instrumentos financieros que se pueden poner al servicio de la generación de impacto. Entonces ahí nos va a contar un poquito más Patricia. El segundo, y lo está haciendo clarísimo Fundación IC, con préstamos. No es donación, es préstamos. Y puede estar por debajo del mercado. Yo no diría que estás al comienzo del continuo de capital, estás en el intermedio de ese continuo. ¿Cómo digamos bueno, que señora? El segundo elemento fundamental que José acaba de sacar es ese acompañamiento no financiero. Yo siempre digo que muchas veces nos sucede cuando estamos hablando de impacto social y dices, no, es que yo lo que hago es que cojo y voy y los visito a las organizaciones cada semana. ¿Y qué cambio estás generando en la organización? Es cómo ayudarlos en la gobernanza, cómo ayudarlos en la planeación, cómo ayudarlos en las comunicaciones. Y esto lo hace la Fundación IC y esto lo hace la Fundación WW con sus actores. Son ejemplos claros de están innovando en la forma de invertir, con qué tipo de recursos financieros, cómo acompañan. Y un tercer eje fundamental que siempre promovemos en Impacto, la gestión y la medición del impacto. Y creo esos tres elementos coinciden contigo y quisiera ir en esa dirección, como desde Eva Capital también, aunque estás un poco más allá de ese continuo de capital, también lo estás aplicando con esa mirada de impacto. Y cómo atraemos más inversión, cómo hacemos en Colombia, Pati, para que no sea, es que la única mujer colombiana es que haya más Patis, que haya más fondos EVAs y que haya más gente convencida que hay que invertir en organizaciones como la tuya y no toque pedalear tan duro. Bueno, feliz de estar acá. A ver, yo les cuento un poco de EWA, cómo nació y todo, porque creo que es importante para entender qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Cuando yo arranqué el primer fondo de inversión en el 2015, pues se imaginarán que yo salía a buscar dinero de diferentes inversionistas y mi tesis de inversión siempre era vengamos a invertir en lo que hoy todo el mundo habla como startups, y sí, startups, empresas de base tecnológica que resolvieran problemas socioeconómicos, porque en mi tesis de inversión yo creo que es súper lógico. Y si les digo, una de las inversiones que hicimos, que fue la más exitosa hasta ahora, fue Platzi. Y cuando uno decía, ¿por qué Platzi? Educación es un hueco en Latinoamérica. Es un hueco en que la gente va, estudia en una universidad, se gasta plata, tiempo, queda endeudado y al final no consigue el trabajo que quería conseguir o no tiene lo que necesitaba tener. Entonces, o sea, eso es una frustración muy grande. Y esto a través de tecnología lo que uno veía era una plataforma que en serio iba a entender cuáles son las necesidades del mercado y que esta gente en 6, en 12 meses tenga esas habilidades y haga ese match y pueda conseguirlo. Entonces, cuando yo salí a conseguir ese primer fondo, pues ni se imagina, ¿no? Esto es ser como una emprendedora. La gente ni entendía yo que iba a invertir, ni por qué lo iba a hacer. Al final del día los inversionistas es como si te estuvieran haciendo un favor. Y yo era, señores, ustedes no entienden, yo doy el 37% de internal rate of return. O sea, eso no se los da el mercado, pero el mundo es como... Sí, sesgado a lo que tú acabaste de decir. Es que a mí el banquero de inversión me ha dicho que yo invierta en bonos, Estados Unidos, tralala, o filantropía. Y uno dice, no, primero no me vas a regalar la plata, o sea que no me vas a hacer ningún favor. Y dos, pues es que acá lo que te estoy diciendo es que son empresas que realmente están cambiando la región y están cambiando la vida de la gente. Entonces ese fue el primer fondo. Ahí todavía no tenía género, ¿no? Porque pues se imaginarán, si no me entendían, hablando de lo básico, pues hablando ya del género, ya la cosa se iba a volver re loca. Pero en el 2019 dije, esto es increíble. Entonces todos hemos visto el documento de solo el 2% del capital le llega a mujeres en el mundo. Y increíblemente, siendo yo una privilegiada, pues súper estudiada, de todo, pues también me pasa. Y claro que me pasa, porque el señor que maneja la oficina de familia de no sé dónde, pues seguramente siente más afinidad con el tipo que viene y le trae un fondo y que van y hacen bicicleta juntos y hacen no sé qué, más afinidad que con uno. Entonces, claro que a todas nos pasa. Entonces de ahí empecé como, y era muy chistoso porque yo no creía en esta brecha de género, ¿no? Porque obviamente estudiada y con el carácter y todo, yo decía, no, a mí eso no. No, claro que sí, cuando me sentaba en la junta me tocaba gritar más duro para que me oyeran. La primera junta que me senté, todo el mundo creía que yo era una hippie divina
ahí que en 2 años me iba a ir porque esto no iba a ser para mí. O sea, todo el mundo era como, ay, pobrecita, no lo va a lograr. Entonces, todo eso lo que te hace es como, venga, esto sí es un problema, y un problema desde lo alto hasta lo más básico. Entonces, ahí arrancamos con EWA con el segundo fondo, que pues es este, y es invertir igual en empresas en etapa temprana que resuelvan problemas socioeconómicos a través de la tecnología. Y la parte nuestra era como, somos mujeres invisibles en los 360 grados, desde gestoras profesionales como yo, hasta inversionistas mujeres, hasta a quienes les llega el capital. Entonces, o sea, hay que arreglarlo todo, ¿no? O sea, hay que arreglarlo desde listo, bueno, check, mujer, gestora profesional, listo. Esa ya la tenía. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer de la tesis de inversión? Entonces, la tesis de inversión empezamos como, bueno, listo, estas empresas que resuelvan problemas socioeconómicos, que tienen unos rendimientos, como tú decías, increíbles. Es más, es la primera vez que yo digo que soy un fondo de impacto, porque les voy a decir, eso del fondo de impacto a todo el mundo le aterraba. Porque cuando uno dice impacto, es que regalaron la plata. Entonces yo decía, no, un momento, yo soy de venture, pero con impacto. O sea, yo misma tenía como miedo de cómo clasificarme, porque decía, si le digo impacto, van a creer que me regalaron la plata. Y no, yo creo que no, o sea, podemos hacer impacto y no sacrificar retornos. Absolutamente convencida y lo he probado. Entonces, el fondo lo que busca es, por un lado, invertir en empresas en donde hayan mujeres que sean cofundadoras, o donde hayan mujeres que estén en los cargos directivos, o donde el cliente final sean mujeres. Esto, un porcentaje del fondo. ¿Por qué un porcentaje del fondo? Porque no hay tanto. Y tenemos que tener los rendimientos. Pero el 100% del portafolio, sí hacemos una auditoría de género. Y todo el mundo me dice, bueno, ¿y qué es la auditoría de género? Y yo, ¿dónde está el problema? Y es sensibilizar a todo el mundo que el problema está. Entonces empezar en las startups y empezar a hablar con ellos, mire, necesitamos una cultura inclusiva de trabajo. Patricia, yo lo hago, yo en la terna pido una mujer, ¿sí? Hagámosle el doble clic a eso. No, pero no, yo no soy machista, no, yo tengo 3 hermanas y mi mamá es una berraca. También me parece buenísimo por tu familia, pero, a ver, la brecha salarial. No, o sea, miles de cosas que empieza uno a concientizarlos y empiezan, sí. Por otro lado, las mujeres, somos las más machistas. Y las mujeres entonces estamos en ese techo de cristal que también somos como, no, yo como que no me la creo, yo como que sí será que la logro. Yo, además nos metieron el chip de que, como yo digo, en la familia es la responsabilidad de uno, entonces si no hay leche todo el mundo me mira. Y yo, pero ¿en dónde el contrato dice que yo soy la dueña de la leche? O sea, ¿no? Entonces sí, todo es como empezar a concientizar también a todo el mundo de, oiga, como alguien me decía, ¿no? Esta semana alguien me decía, es que mi esposa yo le colaboro. Y yo, no, ven, tú no le colaboras. Yo quiero que tú sepas que también es tu obligación. O sea, tú no estás colaborando en nada. Entonces, es toda esa parte de empezar a todo el mundo a concientizarlo. Y por eso es tan importante una parte nuestra, y es no solamente concientizar a las mujeres, sino a los hombres. Porque nosotros necesitamos, para cerrar esta brecha, a hombres como aliados. O si no, como digo yo, pues nos volvemos unas feministas locas. Y eso no es porque es como uno tratar de pegarle una pared y la pared y la pared y la pared. No, es empezar a concientizar a todo el mundo, como yo te digo. No es que me estás colaborando, sino venga, yo tengo esta reunión, el otro tiene esta otra reunión, a mí sí me encantaría llegar acá en la organización, pero pues eso va a generar unos sacrificios con la familia. Entonces es esa parte de trabajar en conjunto. Y por último, la parte también pues de la infraestructura, porque hay empresas en las que uno entra y eso parece pues como para pedir cerveza, ¿no? Entonces está el PlayStation, está el futbolín, está ping pong y está el bar de cerveza el viernes. Entonces también es un poco de empecemos a pensar, pues no, tampoco te digo que me pongas la muñeca y la clase, pero es sensibilizar. Entonces, ¿qué buscamos con eso? Creemos que entre que más mujeres participen en las startups y tengan más desarrollo dentro de las startups, va a pasar lo que pasó con Rappi. Al final del día, ¿por qué tenemos tan buenos emprendedores hoy en Colombia? Porque todos salieron de buenos emprendimientos y tienen ideas diferentes, tienen un know-how diferente, tienen cosas diferentes. Si tenemos más mujeres trabajando en startups, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mejores mujeres cofundadoras que vengan con otra idea, que sean mucho más atrevidas
y que tengan otro know-how. Entonces, la apuesta de EWA, yo lo que digo es a que el mundo empiece a mirar diferente. Y por otro lado, los inversionistas, que también nos han costado mucho trabajo, 10% del fondo es también invertido por mujeres. Y bueno, obviamente la Fundación WW, que es uno de nuestros inversionistas más importantes, pero yo creo que el mindset de los inversionistas, lo que tú decías, es muy importante, porque si no cambian y no dejan de pensar en la rentabilidad o en la filantropía y no se ponen la camiseta, y la camiseta, como digo yo, no es de, ay no, el gobierno, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces nos asustamos y entonces, esto es de largo plazo, entonces ¿qué, nos vamos todos? ¿Y para dónde nos vamos? Si no tenemos plata para quedarnos, no tenemos plata para irnos. O sea, entonces, esa es como la parte que todo el mundo tiene que pensar como, venga, acá es la camiseta de todos. Entonces, creo que esa es lo que hemos hecho. Gracias, Pati. Y es que aquí hemos visto dos ejemplos supremamente interesantes de esa aproximación al impacto. Por un lado, una fundación que está innovando con otros mecanismos financieros más allá de la donación tradicional. O sea, ya mostrábamos ahora al inicio a nuestro querido chef y la fundación dijo, no, yo no voy a seguir generando más donación, que eso es lo que ocurre con la gran mayoría de fundaciones hoy día en Colombia. Y tenemos a una Patricia que dice, venga, yo también le voy a, no solamente el componente social, sino el retorno financiero para el inversionista. Aquí a diferencia de las fundaciones, cómo sigo nutriendo ese fondo común para que más asociaciones en zonas lejanas de Putumayo, de Antioquia, de Tumaco, se vean beneficiadas. Entonces, es muy interesante un poquito abrir la mirada de qué entendemos por impacto, porque a veces, yo que por la falta de desconocimiento, es que no invertimos más en temas de impacto. Yo quisiera preguntarles, porque aquí seguramente, y acá pues la Fundación WW es un gran promotor de esta mirada, pero ¿qué tan difícil es para ustedes dos conseguir aliados que entiendan su perspectiva? Porque si algo genera el cambio, no es que tengamos a Patricia sola hablando y sentándose en diferentes comidas y a José charlando, sino el tejer redes. Y por eso yo soy una convencida de generar redes, de generar ahora un Latimpacto con una mirada más amplia, de movilizar recursos de manera más estratégica. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes? Ya el Patri lo comenzó, pero generar gente que diga, yo le creo y yo me sumo a este juego que usted me está invitando. Bueno, hay muchos mitos alrededor de la asociatividad, ¿no? Cuando uno va a hablar con el gerente del Banco Agrario y le dice, oiga, ¿por qué no le prestamos? Uy, no, las asociaciones no pagan, no sé qué, ¿no? Tienen muy mala fama. Cuando uno va a hablar con el sector financiero y cuando uno habla con las organizaciones, uy, no, es que eso la asociatividad es muy difícil. Entonces, realmente, poder llegar y decirles, venga, vamos a hacer un proyecto para apoyar asociaciones y financiarlas, siempre genera un poquito de miedo y un poquito de, como esa vaina, eso es muy complicado. Mejor busquemos emprendedores privados y les damos, ¿no? Los financiamos. Así que trabajar con asociaciones siempre genera un poquito de, como de, ¿será? ¿Y cómo lo has hecho tú para superar ese tema? Digamos que un poco, también de parte nuestra ha sido un poco aprender a cómo poder invertir y cómo hacer que un crédito sea bien invertido y bien operado y bien manejado dentro de una asociación. Entonces, realmente, históricamente, creo yo, han pasado varias cosas. Lo primero es lo que tú decías, se hacían procesos de fortalecimiento muy genéricos. Entonces, señores, asociación, ya ustedes fueron capacitados, adelante, ya hagan empresa. ¿Y con qué? Si no tengo, ¿no? O pasaba lo otro, y era, señores fundación, señores de la asociación tal, tomen esta plata, adelante con su proyecto. Y la plata se acababa, ¿no? Y yo creo que han habido errores en esas dos aproximaciones. Hemos probado varias, y un poco la aproximación nuestra ahorita es una aproximación de fortalecimiento empresarial, digamos lo que tú decías, ese apoyo no financiero, pero hecho a la medida, de forma participativa con ellos, y después una aproximación de créditos también a la medida, muy bien estructurados dependiendo del flujo de caja del negocio, pero para poder estructurarlos bien hay que conocer el negocio. Y todo eso cuesta plata, tanto el fortalecimiento a la medida como el crédito a la medida cuesta plata. Y a ningún banco va a ponerse a hacer un crédito a la medida, tienen sus líneas de banca, digamos, ya definidas, ¿no? Con tasas, plazos, montos, tal, garantías, tal. Entonces creo que un poco dentro de ese aprender nuestro, pues ha sido como aprender a hacer el fortalecimiento, aprender a hacer créditos, y ahí sí ya nos estamos acercando a entidades financieras
para inventarnos modelos un poco que repliquen eso, un poco más estandarizados que repliquen eso que hemos aprendido en fortalecimiento y financiación. Entonces la respuesta es, no es fácil llegar a que te crean, pero ya tenemos experiencias muy exitosas de empresas asociativas que cuando llegamos vendían 16 millones y ya están facturando 5.000, 10.000 millones de pesos, ¿no? Generando impactos muy importantes en sus comunidades, y ya obviamente ya ahora los bancos sí las miran. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer eso en una escala un poquito mayor? Y ya la gente está realmente, creo que mucho más abierta a la posibilidad de trabajar con asociaciones, la gente con la que estamos conversando, tanto en el sector financiero como en el sector de las fundaciones. Entonces ahí vamos. Sí, yo soy una convencida de este proyecto y los invito a leer el caso completo que tenemos desde Latimpacto en ecosistema de impacto.org, que es la primera, y también hicimos un caso de cómo es el acompañamiento no financiero que hace la Fundación ICE, porque creo que ejemplos como estos y como el que está liderando Patricia Eva, hay que mostrarlos para que más gente entienda, porque a veces actuamos bajo el desconocimiento, que es lo que nos sucede mucho. Tú llegas y ves de la asociación, nadie te cree, hablas de brecha de género y la gente no lo tiene muy claro. Entonces, hablar desde la evidencia es supremamente importante. Y la próxima semana estaremos lanzando 20 nuevos casos, también mostrando hacia dónde va esa dirección de cambio sistémico, independiente del sombrero jurídico que tenga el actor. Vamos a presentar fondos de impacto, como el caso de una Life, como el caso de un Alfamundi. Vamos a presentar casos de acción climática, como el caso de WWF, Fondo Acción, que está en Colombia, para que por favor entendamos qué está sucediendo en este mundo del impacto. Pati, tejer redes, ¿qué tan difícil ha sido en nuestro país? Porque ustedes ya tienen inversionistas internacionales. Y cuando uno cuenta el caso de ustedes a inversionistas internacionales, dicen, wow, qué maravilla de caso. Pero en Colombia, ¿por qué nos cuesta tanto, Pati? Pues yo creo que cuesta muchísimo. Les voy a contar que hay un punto que casi me pongo, o sea, me dio risa, pero casi me pongo a llorar. Hace como 15 días estaba con una señora que estábamos tratando de que invierta y llega y me dice, Patricia, yo no puedo creer que quedé embarazada, tuve el bebé, volví, el bebé tiene 1 año porque ella es de Canadá, o sea, le dan el maternity leave larguísimo y tú no has cerrado el fondo. O sea, o sea, cuando me dijo todo eso, yo dije, Dios mío, o sea, me dio risa, pero en serio, como que uno dice, entiende la realidad. O sea, increíble, ¿no? Sí, y digamos, nosotros fuimos muy afortunados de tener los primeros que nos dieron la mano fue IFC, y tener IFC como inversionistas, pues obviamente fue como un respaldo demasiado importante, pero cuando empiezas a ver acá, yo creo que hace falta lo que hablábamos, ¿no? O sea, fundaciones, listo, tú entiendes que no haces parte, digamos, de la tesis de inversión de la fundación, pero sí hay unos endowments que deberían tener la capacidad de pensar, oiga, venga y creamos un poco en el país, y como uno dice, no es todo, es un porcentaje, los fondos de pensión, eso es importantísimo y todavía no lo hacen, y porque el ticket es muy chiquito, o porque es el first time fund manager, o porque, o sea, realmente pues uno se queda mirando y uno dice, todos los días vas a encontrar una excusa. Esto es de ponerse la camiseta y creerle a que venga la importancia de tener un impacto social positivo y dejar de pensar en lo seguro y solamente en el retorno, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de nuevos inversionistas es algo importantísimo, o sea, como lo hablábamos, cajas de compensación, cajas de comercio, universidades. O sea, cuando uno se queda mirando los fondos de Estados Unidos, ¿por qué funcionan? Porque todos esos actores, o sea, están alineados y todos invierten. Y es a largo plazo, porque si uno está pensando, como hoy mucho es como, ay, los inversionistas ángeles, sí, pero los inversionistas ángeles colombianos tampoco son como los de Estados Unidos, que están dispuestos a invertir $200,000 durante los próximos 5 años, le vaya como le vaya. El inversionista ángel colombiano invierte lo que sea y esperemos a ver cómo nos va. Esperemos a ver cómo nos va, y cómo nos va pues en 7 años, 8 años, o sea, nos morimos de mientras tanto. Entonces, creo que es importantísimo, o sea, y es a todo nivel, o sea, es muy triste como uno ve ¿cómo es que se llaman estos? Como las bolsas de dinero, para no nombrar ninguno, y simplemente todo el mundo es a punta de vender lo mismo, ¿sabes?
bonos, tés y las mismas cosas. Entonces nadie piensa diferente y si no pensamos diferente, pues el resultado no va a ser diferente. No hay manera de que tengamos otros resultados si estamos todos pensando en hacer exactamente lo mismo. Entonces yo sí creo que esa parte es educación y es dificilísimo. O sea, lo hablábamos con todos los fondos ahora y decíamos, ¿qué es esto? Sí, y lo miraba yo también en un caso que vimos estas dos de un fellowship en mujeres en México que decían, bueno, terminamos el fellowship, pero estas mujeres, ¿dónde van a invertir? Falta todavía muchos asset managers, muchos asesores con esa conciencia, ¿no? Todavía que el mercado todo, desde el asset manager, desde los fondos, de las fundaciones, todo el mundo esté concientizado de cómo generar impacto. Vamos un poco tarde, yo quisiera, como es un grupo pequeño, el que está acá reunido, un poquito escucharlos a ustedes y que pudiésemos participar y contarnos qué opinan de esto que está sucediendo, cómo lo ven en su entorno. Tenemos aquí la academia, tenemos fundaciones, tenemos empresas. ¿Qué están viendo en este entorno de ustedes de lo que estamos viendo? ¿Se sienten alineados? ¿Cómo creen que están apoyando? ¿Se sienten lejanos de esta conversación? Ahora me encantó que pasó un fondo de inversión de impacto y nos dijo, yo no voy a entrar porque ese cuento me lo sé y me voy para la desigualdad. Le dije, bueno, me encanta. Ya al menos sabe más gente de continuo de capital. Entonces, me encantó. Y dije, bueno, me encanta que el continuo de capital, que es mi mantra, a mí me dicen que parezco testigo de continuo de capital en Latimpacto, en mi equipo, y sí, lo soy porque creo en ello, porque creo que hay que invertir en ello y es mi mantra. Entonces quisiera escucharlos de ustedes, cómo se sienten, cómo una fundación se siente en este marco. Diga, esto es demasiado nuevo, venga, yo quiero aprender más, felices, para eso está Latimpacto, para generar conexiones y conocimiento y que se acerquen más a esto y generemos inversiones mucho más estratégicas. El uso del capital privado es finito y solamente si aplicamos el 1% de nuestros capitales, si todos nos tuviéramos la meta del 1% de nuestros capitales para el tema de inversión de impacto, cambiaremos la realidad. La academia hace un rol fundamental. Nosotros trabajamos con la Escuela de Negocios de Oxford que está promoviendo esto, trabajamos con ESADE, con el TEC de Monterrey, AFITA se está sumando, está lanzando un proyecto interesantísimo de emprendimientos de impacto. Entonces, ¿cómo generamos que más la academia se sume a esto? Que más fundaciones, que más corporativos tengan esta mirada. Quisiera escucharlos a ustedes. ¿Quién se anima? ¿A quién? Yo soy de la casa, pero es que... Creo que acá para que se oiga por la grabación. Soy de la casa, pero un poco conociendo lo que hace ICE en una zona como Tumaco, con un potencial alrededor del tema cacao, y dice, wow, ahí podría haber un mega negocio, pues la mina del cacao para el futuro que produciría muchísimo dinero, pero sé que ha estado también dando mucha vuelta. Esto es una mina, sí, pero no hemos logrado que despegue como el negocio tal que puede atraer el capital privado. Y ahí viene para mí como uno de los temas que siempre digo, ¿quién acerca esas iniciativas que ya pueden ser absolutamente llamativas para el capital con ese capital? Yo no sé si vemos ahí hay un vacío, Latimpacto y más, ¿cómo hace uno? Porque los inventarios de iniciativas con potencial para crecer, susceptibles de recibir ese capital, no están tan cerca de los que tienen el capital. Y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos después de todo ese trabajo? ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes esa posibilidad de mañana de una asociación en la que llevan N años prestando ya un dinero como capital catalítico, pero cuando yo lo suelte, ¿cómo hago para decirle y para prepararlo para que se siente en una mesa con un inversionista de impacto que no le va a decir, yo no le voy a prestar plata, sino que voy a ir por tanto por ciento de tu utilidad? Yo creo que también falta un poco esa conversación. ¿Cómo lo ven? Varios puntos importantes. En muchos casos, también quiero decirlo, muchas de las asociaciones han fracasado porque se les han dado créditos o plata sin que estén suficientemente listas para recibirlo, ¿sí? Y yo creo que parte como de las responsabilidades en el continuum es eso, es poder prepararlos para poder nosotros, los que estamos ahí acompañando, poder como orientar un poquito hacia dónde debería ir. No todo el mundo necesita crédito de un banco, ¿no? O sea, no necesariamente la salida es un banco. Nos ha pasado, por ejemplo, que en el camino la mejor salida es con un aliado comercial que le está dando un anticipo y que con eso funciona y sigue el negocio funcionando. No necesariamente es un banco, es un fondo de inversión que entra y da el siguiente paso. Lo que pasa es que a muchas, hablo por el campo colombiano, llegan y no, vamos a sacarlos de la olla, vamos a montar la mega fábrica.
y en Colombia está llena de megafábricas abandonadas. ¿Por qué? Pues porque la asociación no estaba lista para recibirla. Entonces a veces un poco nuestro trabajo es casi que a veces hasta enseñarles de contabilidad, que aprendan a vender cacao y comprar cacao antes de montar la fábrica de chocolate, ¿sí? Entonces el momento de hacer la inversión es muy importante, ¿no? Hay que ver cuál es el momento para atraer el aliado, ¿no? Sea banco, sea un fondo de inversión, etc. Y yo creo que ahí el rol de Latimpacto es muy importante, digamos, porque está abriendo canales de comunicación con fondos o con bancos o con otras entidades que quieren hacer eso. Entonces digamos que ya tenemos experiencias muy, por ejemplo, hay fondos con los que hablamos mucho y todo el tiempo me preguntan ¿cómo va esa asociación? No sé qué, digamos, hay buena comunicación, los fondos, hay fondos que quieren invertir en temas en el sector rural, y también hay bancos que están empezando a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para entrar más allá al sector rural y poder financiar asociaciones? Y creo que Latimpacto genera espacios muy interesantes de conocernos y de generar confianza, que los fondos más grandes conozcan a los pequeños y conozcan a las fundaciones que estamos haciendo este tipo de cosas. Creo que hay un rol muy importante de generar confianza acá, para que cuando nos conozcamos yo te pueda compartir el portafolio y de lo que hago y ver qué cosas, digamos, que pueden ser interesantes y dónde podemos articular esfuerzos. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo, todavía hay que trabajar más en preparar mucho más para llevarlas a puntos de inversión, a muchas cosas que hay en el campo, pero en paralelo tenemos que trabajar más en conocernos los que estamos acá para saber qué estamos haciendo y a lo mejor hay oportunidades que no conocemos. Inversiones tuyas que estén trabajando con cadenas de valor y que estén comprando cacao, pues, cómo los linkeamos con productores, hay que generar esas conversaciones todavía, pero yo seguro hay muchas oportunidades. Sí, yo creo que hay muchas simbiosis. Ahora, digamos, hablábamos antes del panel, bueno, entonces yo le invierto, pero venga, usted con sus endowments, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no me invierte en mi fondo? Entonces, de alguna manera, y así lo hace la Fundación WW, es consecuente. Trabaja con una mirada de impacto con las mujeres, pero sus recursos y sus utilidades también lo está invirtiendo en fondos de impacto. Entonces hay que ser consecuente, porque por un lado yo tengo mi billetera donde invierto en proyectos, pero mis inversiones, ni idea dónde está. Yo la invierto en un banco y mira a ver usted qué hace con eso. Seamos un poquito más consecuentes, donde realmente todos mis recursos, tanto los que destino para las comunidades, en el caso de las fundaciones, como el que tengo en los bancos guardados para garantizar ese endowment o esas utilidades, pues realmente va acorde con ese propósito de impacto social y ambiental. Ahora, la forma de entrada no necesariamente es invirtiendo. Pues, por ejemplo, con la Fundación WW, son como un aliado nuestro de esa fundación para hacer educación financiera en el Pacífico, particularmente en Tumaco y Pizarro. Hemos hecho con ellos ejercicios muy chéveres de educación financiera. Entonces, en la medida en que la Fundación W conozca esos proyectos y esos procesos, a lo mejor nos podemos inventar ideas para que, bueno, más allá de educación financiera, después vamos a seguir con Ofelia, con el modelo de género, llevando género a las asociaciones, y después a lo mejor podemos inventarnos, es un poco lo que queremos, ver cómo podemos financiar juntos, con crédito. Y después entra el banco a Tumaco y trabaja con los asociados. Digamos, no necesariamente la forma de empezar una relación con un inversionista es invirtiendo, hay otras, a lo mejor se puede empezar de otras formas, y ahí también pues tenemos que trabajar en eso. ¿Alguna otra pregunta? Tú. Sí, pues Ay, pero tienes el micrófono. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Más que preguntas, un comentario, y precisamente me alineo con lo que tú dices, y es como esa apertura de la mente que necesita el colombiano o Latinoamérica o Latam para entender este tipo de fondos de impacto, ¿no? Porque muchas veces el inversionista extranjero cree más en lo que se está haciendo aquí que el mismo colombiano o la misma persona que está en Latinoamérica. Eso por un lado. Segundo, el sector financiero, en mi pensamiento, es uno de los sectores que tiene un capital o un músculo financiero bastante robusto. Y ellos día a día están buscando cómo innovar en nuevos fondos, en nuevos productos para que los clientes generen mayores rentabilidades o bueno, siempre enfocado en eso o algo diferente, ¿no? Por ejemplo, hace poco conocí un fondo que ellos se encargan de realizar emisiones de certificados de carbono para certificar a las empresas, hacen un ticket de 10 millones por persona y la gente les interesa eso porque es algo innovador en el mercado de los comisionistas de bolsa. Entonces, el comentario va más allá y es que creo que el sector financiero podría ser una muy buena opción para generar algo diferente. Ya la gente también está creando fondos basados en ETF, que la gente de pronto tiene un poco de desconocimiento en el tema.
¿Qué tan posible existe por medio de las bancas de inversión, que normalmente son las que manejan mayor tipo de relacionamiento con el cliente, o bancas privadas, de hacer mayor inducción o mayor educación financiera, se puede decir, sobre este tipo de fondos? Pues mira, ese ha sido uno de los trabajos que hemos estado haciendo en los últimos 5 años. Y, o sea, vamos a ser súper sinceros, piénsate en este momento, digamos, los fondos de pensiones. Tú sabes, y hay un video que si quieres se los comparto ahora, pero es espectacular, porque desde California empezaron a decirle a la gente, ¿usted sabe dónde están puestas sus pensiones? Y es como lo que decía Carolina, el 99% de las pensiones de los americanos están en empresas que no generan ningún impacto positivo. ¿Es esto donde usted quisiera tener sus pensiones? La gente obviamente contesta no. Entonces ellos están empezando, y lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Saben ustedes dónde están las pensiones? Están realmente desarrollando la carretera de Texas hacia no sé dónde. ¿Es ahí donde ustedes quisieran tenerlo? ¿O quisieran tener un porcentaje en un fondo que realmente, como estás diciendo, tenga bonos de carbono, esté trabajando en toda la parte de impacto, de género, de clima, de energía? Estoy segura que si los preguntamos, y estamos hablando de gente, bueno, pues tú estás mucho menor que yo, seguramente tu generación, todos dirían, yo me voy para el segundo. O sea, y ese es el pedazo que es como la diferencia entre hacia dónde están pensando las personas y realmente los que tienen la plata y manejan la plata, lo mal que están pensando. Entonces, esto es una, y no son conscientes. Yo te voy a decir, yo voy a una oficina de familia que es la más reconocida de Miami, y el señor me dice, si me tiene ofendida, nos tiene ofendida a las 2, porque es muy chistoso. El señor, ustedes les vamos a contar, el señor me recibió a mí el día lunes a las 10 y a ella a las 10:30. Y a las 10, y a las 10 de la mañana me dice a mí, y súper recomendada, ¿no? Yo iba, pero con todo el pedigrí, yo así elegantísima. Y me dice, mire, yo le voy a ser sincera, no hay un chance de que yo le diga a una familia mía que invierta en Latinoamérica, y mucho menos en impacto, y mucho menos en Colombia, y mucho menos a usted. Y uno se queda, y Carolina fue media hora después y le dijeron lo mismo y salió. La señora no se la conoce, no la conozco. Le acabo de decir esto, le voy a reiterar lo que le dije yo. Gracias. Bájese de brinco, bájese a sola. Sí, o sea, no es. Entonces, ¿qué pasa? Además. Sí, además, ¿no? Migrante. Pero bueno, pero al final del día, ¿qué pasa con esta gente? Pues que no se la crean. Entonces están en el punto de Lehman Brothers, como estábamos hablando con Carolina, todavía simplemente, y pues su trabajo es muy fácil, y hacer plata, y más díganme, en este momento con las tasas de interés que tenemos, pues el reto es increíblemente más alto, porque no porque las tasas estén así, yo puedo decir, bueno, y ahora EWA va a rentar el 70%, pues quisiera, pero la realidad es que no, ¿sí me entienden? Entonces, el reto acá es mucho más grande de la parte de la educación, ¿sí me entiendes? Porque tú a tasa del 15% en un CDT, pues es que ¿qué riesgo te va realmente a generar más que vamos a todos a abrir un CDT y todos nos acostamos a ver Netflix? O sea, pues es así. Entonces, o nos convencemos de la importancia de cuántos empleos formales generas, de realmente estas startups, cómo cambian, o pues no solamente las startups, yo hablo por mí, pero digamos de cómo realmente están cambiando el mundo, cómo están resolviendo problemas reales en Latinoamérica, cómo están haciendo entonces no solamente la parte financiera, o nos fregamos, pero te digo una cosa, son los que menos se mueven. Y esta parte del riesgo reputacional, que es algo divertidísimo en la banca, porque si te das cuenta, todas las bancas y todas las comisionistas de bolsa sacan su propio fondo de real estate, su propio fondo de porque el riesgo reputacional, porque si algo pasa, eso pasa en Estados Unidos. Cualquiera vende el fondo de cualquiera. O sea, para eso todo el mundo firma un papel diciendo, yo sé, conozco el riesgo y Entonces, creo que ahí les hace falta salir de su zona de confort. Y yo quisiera agregar algo. O sea, si hay unas bancas de inversión privada que hacen estudios, un Credit Suisse, un UBS,
acaba de lanzar un estudio de tendencias de la filantropía, en el cual tuve oportunidad como un poquito de revisarlo, pero cuando uno le dice, bueno, ya te tengo unas personas, unas familias que se han venido a mí y quieren saber dónde invertir, ¿tú les ayudas, los asesoras? No, sí, en Europa hay un equipo maravilloso. No, 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 estamos hablando de América Latina. No, sabes que ahí todavía nos falta un poquito de saber. Entonces yo creo que todavía hay muchos desafíos en que yo me siente con mi asset manager y él no solamente tenga el screening de esas inversiones que generan el retorno financiero puro, sino que le meta el componente de impacto con un buen screening. Ahí, por supuesto, estamos trabajando en conectar más actores. Tenemos nuestra plataforma por impacto, donde tenemos todas las iniciativas que están sucediendo, que la gente puede conocer dónde invertir, pero por supuesto falta mucho más. Y falta mucho más de aquellos que mueven el capital. Que esa banca, ese asset manager se siente con la familia y diga, por ahí va. Estamos viendo un cambio positivo, estamos cambiando que ya no es que yo tengo que esperar para ser blanco con las canas, para poder invertir en temas filantrópicos cuando tenga mi gran riqueza. Estamos viendo nuevas generaciones invirtiendo. Estamos viendo más generaciones diciendo, yo quiero trabajar de manera colectiva con otros actores. Ya este tema de la egolatría, decir yo quiero trabajar solamente en esto, se está un poquito diciendo, venga, ¿cómo trabajamos? Vimos el caso de una Mackenzie Scott, que dijo, yo, la divorciada más rica del mundo, la ex esposa de Bezos, dijo, yo quiero destinar mi riqueza a temas filantrópicos. Qué rico que le dijeran, venga, pero tenga una tesis de inversión, porque ella dijo, invierta, tiene unas personas ayudándola, pero no está poniendo muchos requisitos. Vamos a ver qué sucede en par de años con esa riqueza. Estamos viendo más fondos. Desde Latimpacto estamos promoviendo un fondo verde de la mano con el PIB y empresas. Estamos promoviendo un fondo de educación STEM con una empresa, con Lenovo, de que ya lo tiene en China. Oiga, traigámoslo a América Latina, invirtamos por ahí, arranquemos con un fondo que odio que le digan a pérdida, es un fondo de riesgo, y donde después mañana más adelante sea apetito para crear startups donde un fondo de inversión de impacto pueda invertir. Entonces, acá lo más importante también es tener ese apetito de conocer más de nuestras inversiones, como cada uno de nosotros. Si es que además hablamos el otro día, lanzaron el índice de donación en Colombia, estamos en un puesto súper atrás. Y uno miraba con Brasil que subió el puesto y decía, bueno, ¿qué pasó en Brasil? Y es lo que te decía Pati ahora, es que ya tiene una ley de endowments. Entonces ya los endowments lo están utilizando para impacto. Y dije, oiga, qué interesante empezar a replicar algo así en Colombia, donde yo le diga a las grandes fundaciones del país, es que empiece a invertir sus endowments en tema de impacto y la gente va a empezar a donar más y a trabajar más colectivamente. Entonces, yo creo que el cambio no ocurre en que esperemos que el asset manager lo cambie, la banca de inversión, como yo mismo estoy cambiando. Y como si mañana me preguntan en la calle dónde está invirtiendo, tenga presente realmente a qué se fue esa inversión. ¿Alguna otra? Bueno, buenos días para todos y para todas. Yo soy Ana Milena Yoshioka, trabajo con la Universidad Javeriana de Cali y pues aprovecho para las personas de la Fundación WWW decirles que los felicitamos, primero, y segundo, lo que nos enorgullece que sean este tipo de organización de estas ciudades, de esta región. Es lo primero. Lo segundo es que pues voy a tratar de ser muy corta mi intervención, pero quiero contarles que estamos aquí, varias personas, espero yo, no sé, en los otros paneles, de un equipo de profesores investigadores de la universidad que hicimos un proyecto financiado por el Fondo de Investigación de la Fundación WWW y por eso quiero hablar un poco sobre eso. En este proyecto lo que hicimos fue tomar un índice de empoderamiento de las mujeres precisamente desarrollado por un equipo que trabaja todos los temas de pobreza multidimensional de Oxford, ¿sí? Todo el equipo de Alcair que han trabajado todo este índice y que desarrollaron el índice de empoderamiento de las mujeres en la agricultura. ¿Por qué estoy por qué escogí esta sesión? No voy a entrar en preguntas sobre cómo ustedes miden el impacto, porque eso sería, de pronto piensan ustedes que son preguntas más seguramente para la academia. Pero nosotros entramos a ese proyecto porque una de las grandes preocupaciones de las agencias de cooperación internacional y de muchísimos países del mundo es todo lo que se ha invertido y se invierte en proyectos de desarrollo social y económico en el mundo, ¿cierto?
Este índice precisamente, el fondo de Bill y Melinda Gates colocó dinero para poder desarrollar este índice, porque la preocupación sobre el impacto creo que es una preocupación que creo que nos trasnocha a todos, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, pero no voy a entrar como en la pregunta de cómo miden ustedes el impacto, pero quisiera decirles algo. Uno de los indicadores de este índice es el acceso a servicios financieros, indudablemente. Y el número de estudios que hay en el mundo, sobre todo en estos países emergentes y en donde hay tanta población vulnerable, sobre la importancia que tiene el acceso a servicios, a recursos financieros, es indudable. La Fundación WW sí que lo sabe y ustedes que están en estos temas sí que más. Entre otras cosas, los quiero felicitar realmente porque se necesitan este tipo de iniciativas, ¿sí? Realmente creo que están haciendo una apuesta muy importante, pero una apuesta que estoy segura que va a tener excelentes resultados, ¿sí? Ustedes están mirando donde hay mucha gente que no está mirando y ahí hay muchas oportunidades, sobre todo. Bueno, entonces, ¿por qué quería intervenir? Porque claramente esa es una de las restricciones. Pero en este índice hay 3 tipos de agencia. Aquí hay una concepción de qué es el empoderamiento, que tiene que ver con esa capacidad de agencia, que sobre todo en este caso tienen las mujeres. Y algo que yo veo que la Fundación WW trabaja en su concepto, desde su origen, trabaja muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearles? Lo mío es un comentario porque quiero dar testimonio de lo que hemos hecho, apoyados por la Fundación. Quisiéramos indudablemente seguir trabajando mucho más en este tema. Estuvimos enfocadas en un grupo de mujeres caficultoras que tienen un producto de exportación, porque realmente su producto está colocado en España, es un producto de alta calidad. Y lo que vemos realmente en nuestras conclusiones es que son 3 tipos de agencia: una agencia intrínseca, una agencia instrumental en donde está todo lo productivo, pero está también el tema de acceso a servicios financieros, y está el tema de la agencia colectiva. Entonces, por eso me llama muchísimo esta apuesta también a la asociatividad de la que están hablando. Entonces, cuando yo veo este tipo de programas, mi intervención tiene que ver con que he escuchado algunas cosas que me agradan muchísimo porque implican este cambio de mentalidad desde los servicios financieros, pero lo que les quiero contar es que los resultados nuestros demuestran, es un grupo de mujeres que ha tenido muchísimo acompañamiento. Hay una serie de entidades, tanto de gobierno como otro tipo de entidades, que han estado acompañando a este grupo de mujeres caficultoras. Han recibido muchos recursos de capacitación, pero les quiero contar que el 60% de estas mujeres no alcanzan los niveles de empoderamiento. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es el enfoque de lo que estamos haciendo? Y estamos hablando de empoderamiento como un indicador de impacto, ¿cierto? Es la capacidad que estas mujeres, es un proceso, ¿no? Pero es esa capacidad que las mujeres tienen de poder tomar decisiones, ¿cierto? Actuar frente a esas decisiones que se toman y obtener logros que van más allá de temas, digamos, de recursos. Y eso me parece pues que es un comentario que quiero hacer porque es tremendamente importante. Es que nosotros hemos encontrado, se encuentran en muchos análisis, mujeres que tienen recursos y que tienen seguramente algunos logros y no necesariamente están empoderadas, que tiene que ver con el tema de sostenibilidad de lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, el comentario era para agradecer de nuevo a la Fundación, decirles que hemos hecho este trabajo, pero estoy aquí porque cuando veo el panel me interesa muchísimo esta nueva mirada, esta nueva perspectiva. Este tema del acompañamiento que se vuelve tan importante, pero que si no se tiene esa perspectiva de género en donde se consideran esas otras dimensiones, realmente no se logra la sostenibilidad, que yo creo que es lo que ustedes están buscando. Y me gustaría que uno de los indicadores fuera el empoderamiento de estas mujeres que están apoyando en las diferentes iniciativas. Yo quería saber un poco si tienen algún foco. Por ejemplo, en el caso de la Fundación, me parece ya importante saber si tienen un foco
si están, digamos, en cierto tipo de industrias, si están apoyando cierto tipo de industrias. Y entiendo, digamos, este mensaje de que no están interesados tanto en el retorno, pero la invitación sería que es que realmente sería más a ese tema, digamos, cómo están concibiendo ustedes realmente el impacto, ¿cierto? Entiendo que se quieren diferenciar porque hay un tema de retorno que, digamos, es un tema importante frente a la banca tradicional. He entendido también que hay un porcentaje dirigido a empresas de mujeres, ¿cierto? Pero me parece importante entender mucho más, digamos, cómo ustedes quieren diferenciarse de esa banca, no solamente, digamos, con ese indicador de retorno, ¿cierto? Eso me parece importante. La pregunta me pareció fabulosa, porque el diseño de nuevos productos también podría tener una perspectiva como de la que estamos hablando, de ese poder de transformación que tienen las mujeres en la economía. Gracias. Qué pena que me esté mucho. No, gracias, Ana. Mira, creo que tú es muy valioso. Pero ahora yo hago un comentario breve para pasar aquí a mis colegas. Es la medición del impacto no debe ser el coco, no debe ser, no, es que es un tema complejo. Yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes y por eso hablo yo siempre de los 3 ejes que son fundamentales. Empezar a innovar la forma como yo entrego los recursos financieros, acompañamiento no financiero y gestión y medición del impacto. Y que le perdamos el miedo. Y que ojalá que esto que hace la academia, yo pensaba ahora, oiga, qué útil esto que hizo para las mujeres que ya trabajaron, cómo se puede implementar en proyectos que están en tu mapa y cómo replicar y cómo acelerar esa curva de aprendizaje y bajar los costos de lo que llamamos de las famosas mediciones de impacto. No es tan costoso, hay que saberlo hacer, hay que empezar con una teoría de cambio, porque muchas veces empezamos a invertir sin tener claro para qué, cuál es el propósito, bajo qué indicadores. Y ahora sí le paso la palabra a los dos. Bueno, gracias. Yo, lo primero, yo estoy de acuerdo un poco con tu percepción. Yo creo que uno no puede tener asociaciones fuertes con asociados débiles, ¿no? Un poco lo que encontramos es las dos. Llegamos a campo, encontramos asociaciones con potencial, con 1 o 2 líderes que son unos berracos y uno dice, pero son débiles. Entonces un poco la intervención inicial nuestra apunta a fortalecer la asociación en su gobernanza, con su junta, en sus procesos administrativos, contables, comerciales, para que empiecen a generar un ingreso y un negocio que sea sostenible. Porque si tú empiezas por lo otro y no hay plata, se aburren rapidito. Entonces le apuntamos a fortalecer la asociación. Y una vez la asociación, digamos, en términos del negocio, va más o menos bien, empezamos a trabajar un poco con los asociados. En temas de empoderamiento, en temas de educación financiera, porque de nada sirve una asociación que le genera un poco de plata, como me pasó a mí hace muchos años en Bahía Solana. Esta asociación de pescadores vendía y empezaban a conseguir su super cliente en Bogotá y empezó a funcionar muy bien y todos se lo tomaban. ¿De qué sirve una asociación que genere ingresos si eso no genera desarrollo allá? ¿No? Entonces, después de que hay un negocio funcionando, empezamos a trabajar con la gente. Ese es el orden nuestro, se puede hacer diferente, o en paralelo, pero pues, ¿no? Empezamos así. Y ahí estamos empezando a pensar. No sabemos mucho de género, por eso es que con la Fundación W queremos hacer cosas. Y con otros aliados de educación financiera. Hay que articular trabajo de mucha gente que tiene unos expertise muy interesantes, temas ambientales, temas de creación de tejido. Entonces, digamos que un poco el reto nuestro es poder fortalecer asociaciones en términos del negocio para poder trabajar con otros aliados y fortalecer ese tejido social. Y con respecto a tu pregunta, digamos que nuestro límite es un límite, podemos trabajar con empresas asociativas o del sector solidario. No importa el sector económico o la región geográfica, un poco lo que queremos apoyar son buenas empresas asociativas que pueden generar impactos sociales en sus comunidades. Y aprovecho para hacerles una cuña porque tenemos por primera vez una convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre para apoyar empresas asociativas. La idea es que se puedan postular y de ese listado de que se postulen vamos a hacer una selección y escoger algunas para fortalecer el próximo año. Entonces de pronto ahorita le doy más datos. Gracias. Se llama el programa Potencia. La primera vez que hacemos un programa que no decimos de fortalecimiento, de acompañamiento empresarial. Me voy a alargar un minutico. Estos procesos, digamos que la Fundación hace fortalecimientos desde 2016 y a hoy las empresas exitosas son empresas que trabajamos desde 2016, 5 o 6 años acompañándolas, ¿no?
Entonces no son casos de éxito de 6 meses, son casos de éxito de muchos años, con varios, tenemos 13 años se requieren para el sostenibilidad. Tenemos asociaciones que tienen 13 créditos, que hemos dado 13 créditos, entonces no son procesos cortos, pero son procesos que hay que hacer y cuando se consolidan el impacto puede ser impresionante. Y al igual que con cualquier negocio privado, las asociaciones se pueden quebrar. En pandemia, bueno, muchas aguantaron, pero lo importante es que esas capacidades que quedan, ese cambio de chip, para que dejen de pensar como ONG y empiecen a pensar como empresa, les sirven para volver a empezar, ¿no? Nos ha pasado en Tumaco que nos han quemado 2 camiones de coco. ¿Y qué hacemos? Pues, no, en épocas de paro, no sé qué, ¿qué hacemos? Pues venga un crédito otra vez y arranquemos, y eso, vamos a una cooperativa que va muy bien, ¿no? Entonces es muy duro hacer empresa en esas regiones, pero si generamos capacidades, necesitamos generar capacidades que les permitan a ellos responder ante esas situaciones tan duras que pueden suceder, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta, realmente un fondo de capital privado y más EWA se diferencia absolutamente, no tenemos nada que ver con la banca, porque realmente lo que nosotros ofrecemos es capital inteligente. ¿Y qué quiere decir capital inteligente? Es cuando nosotros invertimos en unas empresas que son en etapa temprana, es donde más necesitan ayuda, y tenemos clarísimo que va a haber un pivotaje en todo. O sea, a mí lo que me venden es que el 99.9% de las veces no se cumple. Y no se cumple para arriba, no se cumple para abajo, no se cumple el modelo, no se cumple porque hay que cambiar el mercado, hay que cambiar el producto, hay que cambiar el precio, o sea, todo va a cambiar porque es etapa temprana. Entonces, para nosotros, digamos, esa parte que es el acompañamiento que nosotros hacemos igual, o sea, parecido cada uno de acuerdo a su medida, es algo que nos diferencia totalmente. El equipo de EWA tiene a emprendedores seriales por parte nuestra, entonces son personas que ya la hicieron, ya la sacaron del estadio, entonces cuando nos sentamos con los mismos emprendedores, pues es una visión diferente y no simplemente de un financiero diciendo cuánto vendió, cuánto gastó, cuánto le quedó y ya, sino acá es cuando yo hice esto, cuando hice lo otro, cómo es y eso. Entonces, digamos, la parte importantísima es esta parte de capital inteligente. Ahora, en cuanto a la medición de impacto, depende, porque al ser un fondo que invierte en diferentes industrias, no se puede tener una medición como un fondo que simplemente invierte en fintech, ¿no? Porque un fondo que invierte en fintech pues tendría como clarísimos simplemente unas métricas que debería alcanzar. En el caso nuestro invertimos desde educación, salud, servicios financieros, entonces ahí sí, como lo decía Caro, cada uno es a la medida, cada uno con la teoría del cambio, cada uno qué queremos hacer. Entonces un ejemplo que podemos pensar que hacíamos nosotros con Platzi es cuántos estudiantes, listo, pero ¿nos interesa solo tener estudiantes o cuántos estudiantes realmente terminan el curso? De esos estudiantes que terminan el curso, ¿cuál es el efecto cuando terminaron el curso? Se les incrementó, los que estudiaban más de 12 meses, se duplicaba el salario. Entonces, bueno, y esta gente seguía estudiando, ¿qué porcentaje de ellos crearon su propia empresa? Entonces, exactamente, cada uno es absolutamente diferente. Uno de los que hoy trabajan con la Fundación WW es UNDOC3 y es un programa de telemedicina. Entonces también era, oiga, aquí entendimos, y este tema es espectacular, porque cuando uno veía la parte del embarazo de las niñas a los 16 años, entonces el gobierno decía, es que no saben usar anticonceptivos. Y a través de UNDOC3 pudimos, porque como la gente, al no ver un doctor, porque no hay nada más intimidante que ver un doctor, o sea, si lo intimida a uno, imagínense lo que es en serio cuando uno no le entiende, ¿no? Uno sale, ¿y qué te dijo? Pues no, uno sabe lo básico, pero bueno, pues imagínense de ahí para abajo lo que pasa. Entonces entendieron que realmente el embarazo de las niñas no es porque no fuera, y era todo lo de Profamilia de que usen condón, que las pastillas, que el condón. No, el problema es más grave, señores y señores. El problema es que les da estatus tener hijos a los 16 años. Entonces lo que estamos diciendo de use condón, pues no funciona. Entonces, cada empresa, si te das cuenta, cada una es un mundo aparte. Lo que nosotros tenemos transversal es la parte de género, y la parte de género para nosotros sí es, pues,
sensibilizar dentro de las startups, ver cómo podemos promover que más mujeres hagan parte, porque tenemos un problema grandísimo. La tecnología, en lugar de haber cerrado la brecha de género, la aumentó. Porque son trabajos que los hombres estudiaron muchísimo más, desarrollo, ingeniería de software y todas estas cosas, y además a las pobres niñas toda la vida nos metieron en la cabeza que no somos buenas para matemáticas. Entonces nos hemos ido para el otro lado y además la vida ahora es tecnología, entonces toca empezar a cerrar más esa brecha. Entonces de ahí es, si tenemos más gente trabajando, más personas subiendo, y les podemos ayudar para este desarrollo profesional, y como decías, profesional, psicológico, ¿no? O sea, la cosa no es solamente el empoderamiento como estabas contando así, sino yo creo que hacen falta más role models también. Entonces, si a uno le llegan y le van 3 veces mostrándole diferentes mujeres que vienen y le cuentan a uno la historia de éxito que ha tenido, pues eso empodera. Y digamos, hay empresas, una de las que invertimos es Sempli, que es una presta servicios financieros, préstamos a pequeñas y medianas empresas. Hoy en día Sempli tiene el 27% de sus clientes finales son mujeres. ¿Cómo medimos que son mujeres? Que sean representantes legales y que tomen decisiones. Porque las mujeres son perfectas para ser representantes legales, pero no toman decisiones. Entonces, de esa manera. Hoy en día el 27% de los clientes son mujeres. Ahora, queremos subir eso a 33%. Se ha hecho de todo y no lo hemos podido subir. Entonces, venga, empezamos a mirarlo con role models, con charlas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para acompañarlas para que pidan más, para que usen la tarjeta de crédito? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, toda esa es una parte que yo creo que en cada negocio es absolutamente diferente. Bueno, pues muchas gracias. Creo que nos hemos ido más del tiempo debido. Gracias a todos, a la Fundación WW por abrir ese espacio, porque como le decía la profesora Ana Milena, ser un motor de desarrollo y de impacto. Acá seguimos, esto no acaba, esta visión está a largo plazo, y creo que todos los que estamos acá reunidos en este foro, que estuvimos hora y media atentos conversando, tenemos claro ese compromiso. Así que muchas gracias y seguimos para adelante y pensar con el amor y la abundancia. Solo para cerrar, muchas gracias Patricia, José Andrés, Carolina, por compartirnos. Yo creo que desde la Fundación uno pensaría que el éxito estaría que en 5 años nos volviéramos a sentar ahí y viéramos a Latimpacto acercando una iniciativa de Fundación IC al capital de Patricia y diríamos, ese sería un hit, hacia allá deberíamos ir, es a lo que le apostamos. Acaban de escuchar 13 años, una cantidad de tiempo, pero eso es lo que estamos haciendo acá. Muchas gracias por participar, muchas gracias a ustedes por venir, y esto hay que seguir sembrando todos los días, pero en 5 años nos vemos de nuevo por acá, estoy casi seguro. Bueno. Fundación WW Colombia. 40 años, impulsando el poder transformador de las mujeres.